Buenos días queridos hermanos. Estamos, después de adorar a nuestro Dios, listos para escuchar su palabra y espero que así sea, que nuestras mentes y corazones estén abiertos a lo que Dios quiera decirnos. Con mi esposa les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes allá en casa y esperamos que Dios se siga manifestando en sus vidas. Gracias damos a Dios por la protección que nos ha concedido y esperamos siga con nosotros. Voy a invitarles a orar, aunque antes de eso quisiera decirles brevemente que nuestro hermano Octavio, como secretario de la iglesia, les hará llegar algunas informaciones, pues ya estamos en la proximidad de la asamblea y el Consejo de Iglesia ha acordado que se pueda de alguna manera ya echar a andar lo que tiene que ver con lo que se hace en la asamblea, principalmente la cuestión de las votaciones. Pero nada más es un aviso para decirles a ustedes que el que estará responsable de todo esto será nuestro hermano Octavio. Así es que cualquier indicación que él les dé lo tomarán como parte del consejo y a él llegará toda la información también y es para ustedes, entendemos, para nosotros, alguien de mucha confianza que puede recibir toda la información. Ya habrán indicaciones por ahí para que ustedes vayan adentrándose en esto que va a ser la realización de la asamblea. Muy bien, ahora sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites a esta hora poder exponernos a tu palabra santa. Señor, concédenos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos asista, nos dirija y podamos exponerla no solo con claridad, Señor, sino que fundamentados en tu palabra poder expresar el concepto de negarse a sí mismo ya en la práctica de tu iglesia. Gracias te damos porque podemos seguir alimentándonos con tu palabra y esperamos que nuestros corazones estén prestos no solo para escucharla, sino también para hacerlo conducente. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí se va a ir. Muy bien, ya estamos estrenando un micrófono que es muy sensible, así es que si ustedes escuchan algunos sonidos por ahí, es la sensibilidad de este micrófono. Vamos también nosotros avanzando en la cuestión de la tecnología. Esperamos con esto poder hacerles llegar los mensajes de una mejor manera y que no haya problemas como hubo el miércoles, que no tuvo que ver con nuestros hermanos, sino fue un problema general, ¿verdad? Bien, ahora sí, ya listos. Voy a pedirles que tomen en cuenta el versículo que ya hemos considerado como el versículo básico para todas estas exposiciones. Seguimos exponiendo lo de negarse a sí mismo, seguimos exponiendo esta verdad, este llamamiento, esta exigencia, el de negarnos a nosotros mismos. La intención es que llegue a comprenderse de tal manera que no tengamos problema para entender cuál es nuestra condición o nuestra relación con el Señor Jesús y con Dios mismo. Es necesario revisarlo detenidamente y después de esto esperamos que ya no haya dudas y titubeos, sino que podamos verdaderamente darnos cuenta que si estamos bien delante de Dios o no. Bien, cuando el Señor Jesús hace el llamado, ya ustedes se acuerdan, allá está la gente, están los discípulos, están todos y ahí esperamos estar nosotros. Cuando el Señor Jesús dice brevemente con este llamado, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, estamos entendiendo que aquí está concentrado todo lo que se convertirá en la experiencia verdaderamente cristiana.
fuera de esto hay otras cosas que podrán referirse, pero son cuestiones complementarias tal vez, y algunas con el término tan especial que se usa son adiáfora, pueden o no, son opcionales. Bien, pero lo que es esencial es esto, hermanos: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo. Esto es lo que va a permitir que nuestras vidas verdaderamente puedan traducirse en un testimonio cristiano. Pero claro, esto tiene sus implicaciones. Vamos. El llamado que Jesús de Nazaret hizo a la gente y a sus discípulos, ya desde el principio de la iglesia, se tradujo de manera concreta en el libro de los Hechos con el llamado al bautismo. Así. Si ustedes quieren poner los tres términos: negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirle, y por otro lado ponen la exigencia del bautismo, estamos hablando de una íntima relación entre ambos. Esto se expresa en los sinópticos, esto se ha de expresar en el libro de Hechos y en las cartas, principalmente del apóstol San Pablo. Bueno, también hay otras cosas. El Nuevo Testamento, las cartas ya hablarán del bautismo de una manera muy especial, hermanos. Bien, después del discurso del apóstol Pedro, ya ustedes saben que ante la pregunta que siempre ha de prevalecer: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para estar a cuentas con Dios? ¿Qué haremos para estar bien con Dios, para arreglar nuestra vida? ¿Qué haremos para entonces ahora no ser esas personas que han entregado al Señor Jesús, sino aquellas personas que le han de buscar para salvación? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Ahí es donde Pedro les dice, el versículo 2:38, que ya es tan conocido por ustedes: arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesús, o del Señor Jesucristo. Y esto es para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí hay, como se dice, ya una forma muy concreta de hablar acerca de estos tres conceptos que estamos exponiendo: el de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Aquí, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente negarnos a nosotros mismos? Y después van a venir los otros conceptos. ¿Cómo? Bautizándonos, pero bautizándonos en la comprensión bíblica. Y perdón que tenga que decir así, porque hay varias cuestiones que tenemos que revisar con más seriedad y con más fundamento bíblico en relación al bautismo, para no caer en cuestiones de una ceremonia, de una experiencia muy bonita y no, hermanos. El bautismo es lo que va a traducirse en nuestras vidas una realidad, aquel llamamiento que el Señor Jesús está haciendo ya en los sinópticos. Ahora, ya en las cartas se explica el significado del bautismo. Ya ustedes conocen Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11, también Gálatas, Colosenses, Timoteo. Hay muchas porciones, hermanos, así. Y ahí se nos hace ver cuál es el significado del bautismo, pero también se nos refiere que el bautismo es la decisión más radical que podemos tomar en nuestra vida, así. Si hay una decisión radical que en la vida vamos a tomar, es el bautismo. Que algunos lo ven como una cuestión opcional y algunos hasta piensan que pues no es necesario para la vida cristiana. Bueno, ya nos alejamos muchos kilómetros de la iglesia primitiva, de la Reforma, y ambas que se fundamentaron en los textos bíblicos. Ya nos alejamos muchos kilómetros de la Biblia, Ese es uno de los problemas que está habiendo, y
Y hemos de tomar con seriedad esto, que el bautismo es la decisión más radical que ustedes y yo podemos tomar, por todas las implicaciones que tiene. ¿Está bien? Por eso hemos de avanzar en esta preocupación para que la iglesia esté bien instruida y bíblicamente fundamentada. Las otras ideas que hay en relación a lo del bautismo y no, bueno, basta con ser un tanto respetuosos, pero no para hacer lo que se piensa por aquí y por allá. Entonces la expresión negarse a sí mismo de los sinópticos se trata ya en las cartas de un morirse. Y aquí agregamos este concepto que lo hemos dicho, pero ahora esperamos que quede más claro. Un morirse de un acto singular realizado al comienzo del seguimiento. Una promesa bautismal de morirse. O una decisión bautismal de morirse para tener la promesa correspondiente, diríamos así más completo. Es por eso que el llamado al seguimiento en los sinópticos viene a ser equivalente al llamado al bautismo en el libro de los Hechos y en las cartas. Pero aquí hemos de insistir un poquito más en cuanto a la cuestión de la comprensión del bautismo. El bautismo cristiano debe, sin componenda alguna, definirse como una muerte, así, una muerte espiritual. Por eso decimos que es la decisión más radical que hay en la vida, el bautismo. No hay otra que compita, que se le acerque. Tal vez después sea lo de casarse, algunas otras después ya en diferentes áreas, bueno, pero esta es la más radical, ¿sí? Esta es la que define nuestra vida, pero es un morirse. Y tal vez algunos que han escuchado cuando he referido que el bautismo debiéramos definirlo como un morirse, espiritualmente es una muerte para nosotros, y pueda considerarse como una exageración o una forma de decirlo, pero hermanos, tiene toda una base bíblica. Y para ello vamos a usar el pasaje que ya ustedes han de conocer, y algunos si no, pues ya se los voy refiriendo, el de Romanos capítulo 6. Ya ustedes saben que la máxima exposición del bautismo en el Nuevo Testamento está en Romanos capítulo 6, de los versículos 1 al 11. Aparte de eso, encontraremos expresiones muy interesantes, no tanto paralelas, sino complementan esta concepción y nos amplían más ya en Colosenses, en Gálatas, en Timoteo, como les decía. Bueno, vamos en Romanos, hermanos, y voy a pedirles que tomen sus Biblias para que podamos ver que lo que les estoy diciendo tiene toda una base bíblica. Por aquellos que todavía se atreven a pensar de manera diferente. Y si alguno de los que me está escuchando está en esa condición de no ser muy accesible a eso, en el nombre de Dios quiero decirle que tome en cuenta la palabra de Dios. Y a partir de ahí vamos a definir lo que es el bautismo. Dice ya en el versículo 3 del capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es en la muerte del Señor Jesús, ¿sí? Ahí nos unimos en esa muerte. Participamos de esa muerte. Claro, no estamos diciendo que nosotros somos los salvadores, pero para poder estar en Cristo necesitamos morir. Y esa muerte de Cristo ha de convertirse en la experiencia más intensa para ustedes y para mí.
Bien, pero aquí refiere la muerte del Señor Jesucristo, pero refiriéndonos a nosotros como el morir. Vamos con el versículo, aquí lo tienen ustedes, es el versículo 4, 6:4. Cometí un error en el artículo, puse el 3, pero aún el 3 menciona eso, es el 4. Ahí van a encontrar ustedes los versículos 4, 5, 6, 7, 8, 11. Solo el 9 no lo consideramos, pero llegamos hasta el 11, con estas expresiones. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Sí, versículo 4. Si estuviéramos cerca, les preguntaría ¿para qué? Para muerte, por el bautismo. Para muerte por el bautismo. Ya continúa el versículo 4. Pero el interés que tengo en esta ocasión es que entendamos que el bautismo ha de definirse como un morirse. Así. No le busquemos. No minimicemos, no seamos atrevidos para definirlo de otra manera, hermanos. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Sí. Hay otras figuras, ya lo hemos de recordar cuando se habla de que para que la semilla pueda producir, transformarse en una planta, dar vida a una planta, a una nueva planta, pues la semilla tiene que morir. Sí. Y este concepto de ser plantados, pues ya está expuesto ampliamente en el libro de Catequesis Bautismal y Membresía. Somos plantados, dice este versículo, juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Sí? Bien. También encontramos el versículo 6, hermanos. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y al hablar de ser crucificado es hablar de muerte. No necesitamos explicar mayor cosa en esto. Es decir, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Versículo 7. Porque el que ha muerto, y noten ustedes la claridad aquí, porque el que ha muerto es que ha muerto. Ya después va a terminar el versículo 7 diciendo ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, y esto es la realidad del bautismo. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, este condicionante, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos, pero tiene que ver con un morirse, hermanos. No hay... Me disculpan, no encuentro otra palabra que yo pueda considerarla sino como sinónimo equivalente a esto. No lo hay, es muerte. Cuando estamos hablando de bautismo es muerte, así. Y si lo logramos entender así, que de hecho debiera ser, hermanos, y me sorprendería que no lo hicieran. Si hay algunos todavía con otras ideas, pues... no le hagan caso. Vamos a encontrar algunos otros textos, ustedes ya conocen bien, como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente muerto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y continúa diciendo, y ya no vivo yo, ya no vivo, pero ¿por qué ya no vivo? Porque ya morí, o he muerto, si quieren expresarlo así. Sí, porque ya hemos muerto. Por eso no podemos ya continuar en la misma condición. Aquí viene también, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se entregó por mí. Murió por mí. Y aquí a algunos no les gusta mucho este asunto, porque sería predicar un evangelio muy exagerado, radical. Y cuando estamos considerando esto, tenemos que concluir que la experiencia cristiana, verdaderamente cristiana, a través del bautismo nos habla de un morir. Un morir como murió al que vamos a seguir o al que seguimos. Y en este caso, para que haya esa comunión con Él, será asunto de muerte por muerte. Así. Y los que han tratado de hacer definirlo de otra manera, pues, yo lamento, hermanos, están fuera de la Biblia. Ahora, eso es cuando morimos. ¿Cuál es la intención de hablar así y precisarles esto? Es por lo siguiente. Porque cuando nosotros morimos, entonces nos negamos a nosotros mismos. Aparte de lo que ya he expuesto en las dos ocasiones anteriores de negarnos a nosotros mismos, permíteme agregarles este otro concepto que ya es más contundente, al menos para mí, lo entiendo así. Cuando el Señor Jesús me está llamando a negarme a mí mismo, me está llamando a morirme espiritualmente. Yo creo, hermanos, que ya basta que algunos sigan todavía concibiendo la vida cristiana tan superficial como, pues ya, es que ya el Señor me perdona mis pecados y que ya, es que no hay perdón de pecados sin el bautismo. No, es que Dios me ha concedido el Espíritu Santo, es que no hay don del Espíritu Santo sin el bautismo. No seamos antibíblicos, lo componemos, pero ese es ser antibíblico, díganmelo. Yo por eso estoy citando los textos bíblicos y está escrito y se les está pasando por escrito. Sí, hermanos. Bien, entonces aquí se trata de este asunto, no es nada más una cuestión, decimos, religiosa. No, es para que haya vida hay que morir antes, ¿eh? Así es que es muerte por muerte, vida por vida. En esa concepción debemos nosotros contextualizar el bautismo, el concepto del bautismo. Podría pensarse que el negarse a sí mismo me llevaría a la negación de mi persona. Esto es falso, ya que no se va contra la búsqueda de sí mismo. Ahora, yo tengo una identidad, ustedes lo tienen. No se está diciendo que se borra esa identidad. No, hermanos. No, lo que pasa es que cuando estamos hablando de morirnos, está hablándose de una decisión tal que ha de terminarse con algo que está muy dentro de nosotros, como se sigue escribiendo. Va contra el negarnos a nosotros mismos, negarse a sí mismo, va contra la autoconservación de alguien que vive fijado en su propio yo. Es que no quiero dejar de ser lo que he sido. No, pero ya cambié algunas cosas, sí, pero esas son cuestiones superficiales. No, hermanos, no es así, no. Aquí se trata de alguien que vive fijado en su propio yo. Ese debe morir. Y así fuimos nosotros y los que sigan viviendo en su propio yo. Tal vez este concepto de yo necesite un poquito de aclaración. Bueno, es una ruptura con su propio pasado. Negarse o renunciar a ese pasado, a esa forma de vida, conforme a un sistema de vida. No significa odiarse, no.
sino renunciar a la vida inauténtica, una vida que no es auténtica. Y simplemente porque el dador de la vida dice que no es así. Él tiene una concepción de vida que nosotros debemos adquirirla al ser bautizados. Demoler, y me gustan estas expresiones, demoler la fachada de orgullo de su identidad y dejar que aflore en la relación con Cristo el verdadero yo frágil y despojado. El yo frágil y despojado. Acuérdense ustedes que les refería algo, si no se los vuelvo a recordar, se los vuelvo a decir. En cuanto a la consagración que podemos hacer de nuestras vidas, quiero decirles que abarca todo mi ser, en este caso, y mi ser definido en base a lo que tengo, a lo que hago y a lo que soy. Y cuando se está hablando de lo que soy, está hablándose de un morirse. Y si muere mi yo, o lo que soy, lo demás como consecuencia, hermanos, lo que tenemos, lo que hacemos. Ya la otra vida, después de bautizados, lo que tenemos, lo que hacemos y toda nuestra vida ya estará definida conforme a la voluntad divina. Es que ya no vivimos, ya no vivo yo, ya no vivo así. Ahora, aquí es donde ya decimos que tanto palabra, pensamiento y obra o acción han de estar ya definidas en base a lo que Dios quiere, a lo que Dios sabe que es mejor, no a lo que nosotros deseamos o queremos. No, ya no cuentan nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros puntos de vista, nuestra sabiduría, nuestras decisiones. Ya no contamos, hermanos. Ya no contamos. Es que ya morimos. Y ahora iniciamos una nueva vida después del bautismo, donde Dios la va a definir. Eso es negarse. Ya dejé aquello. Me niego a esa vida, para que entonces, soltando esa vida, pueda yo extender mis manos y recibir la otra vida. Porque después del bautismo surgimos a una novedad de vida. No podemos nosotros ser cristianos si no nos negamos a nosotros mismos, hermanos. Y el bautismo nos permite esa negación radical, total, así. Y esperamos para siempre. Y para terminar, quiero decirles lo siguiente, hermanos. Que aparte de esta hay otras porciones, pero ahora baste porque ya el tiempo ha avanzado. El publicano de la parábola concreta esta sentencia. Dice el texto bíblico, también ya predicamos este mensaje y se los decía para ir comprendiendo en un proceso lo que es el seguimiento y ahora la negación. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El otro que estaba al lado, pues yo he hecho esto y esto y esto. El que está aquí, el publicano, es alguien que termina en cero su vida. Delante de Dios no tiene nada que valga la pena. No hay mérito alguno ahí. Pero es que, oye, publicano, tú has sido esto, eso ya no. Eso es basura, dirá San Pablo. Ya no. El publicano nos da un testimonio entonces de que es negarnos a nosotros mismos. A tal grado que nos presentamos delante de Dios, decimos: Señor,
Aquí están nuestras vidas. Vamos a continuar con las exposiciones porque viene Tome su cruz cada día y ya después el seguimiento. Para mí han sido días un poco difíciles, hermanos. Y Dios sabe que yo he procurado servirle y de todo corazón y con todo lo que tengo. Y no necesito referir más cosas, porque varios de ustedes saben de mi vida. Pero me siento a veces muy entristecido cuando me doy cuenta que cómo se lucha para que la vida cristiana se le pueda ver de otra manera, para que el seguimiento no conlleve una decisión tan radical. El negarnos a nosotros mismos, pues, entendido de esta manera, no, ya son exageraciones. Sí, hermanos, si nosotros de veras tenemos una experiencia basada en la santa palabra de Dios, hablaremos entonces de una vida transformada. Y esta transformación tiene que ver con un proceso que se inicia después de que he muerto. Y he muerto aquella vida que me llevó a esta experiencia, a morirme. Esa vida que yo ideé, fabriqué, que otros me dijeron, que me enseñaron, esa vida queda atrás. Y entonces a partir de ahí voy viéndome en una transformación. No nos engañemos, hermanos. Se los ruego, entiéndame. Algunos y otros confirmen su forma de pensar. No nos engañemos. Esas cositas que aparecen por ahí, cosas que se dan todavía, que tienen que ver claramente con esa vida de la que ya morimos, estamos autoengañándonos, diciendo que seguimos al Señor Jesús cuando seguimos con el hombre viejo, cuando no hemos muerto, cuando todavía, sí, hermanos, no, hermanos, no. Y tengamos mucho cuidado. Y les digo que me entristezco porque veo que cada vez se quisiera ver la vida cristiana de otra manera, así, de otra manera. Pero si queremos ser bíblicos, así tenemos que verla, así. Y si así estamos viviendo, que la gracia de Dios se siga manifestando en nosotros. Y si no lo estuviéramos, bueno, oportunidad tenemos para arreglar cuentas con Dios. Y esperamos que Dios nos dé vida y nos permita la oportunidad de ir comprendiendo lo que es tomar la cruz cada día. Entonces ya para estar listos a seguir al Señor Jesús. El deseo en mi corazón es cumplir con esta misión. Y espero que Dios me conceda ir concluyendo esto antes de mi vida está en sus manos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos das la oportunidad de exponer a tu iglesia y a los que escuchan que es negarnos a nosotros mismos. La iglesia, cuando se inicia en esos gloriosos tiempos, el bautismo conllevaba la muerte. Ayúdanos, Señor, y sepamos deleitarnos en la vida verdaderamente cristiana. Es cierta la condición más radical, la decisión más radical que hemos de tomar, pero lo que es más cierto es la belleza de esa vida que trasciende a la eternidad gloriosa. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, ya después de haber expuesto este mensaje y los que vendrán, esperamos que busquen la gracia de Dios y que se presenten delante de Dios para que Él hable también a sus corazones. Y espero que eso esté sucediendo, hermanos. Terminamos ahora con esta comprensión, pero pasamos a otro momento, a un momento que tiene que ver con la realidad de nuestra vida, con el caminar cristiano o caminar en este mundo. Hay alegrías, hay motivos muy variados de gratitud a Dios, pues expresémoslo, hermanos. Hay necesidades, aprovechemos para decírselos a Dios. Quiero pedirles que sigamos orando por la mamá de nuestro hermano Alfredo, su papá también, por el papá de nuestra hermana Gina, por nuestra hermana Xochitl. Y en el momento que una hermana me diga que ya lo podemos comunicar a la iglesia, lo haré, hermanos. Pero, perdón por expresarlo, pero hay preocupaciones, y no solo en esta hermana, sino en otros casos más. Por eso les pido que a más de los casos precisados, ampliemos nuestras súplicas también a otros, ¿verdad? Pero están nuestras peticiones personales, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, hermanos. A veces podemos vernos con un rostro diferente y no nos damos cuenta qué cosas hay dentro. Eso nos pasa a todos. Pero tenemos la dicha de decirle a Dios en esta mañana. Tenemos la oportunidad de decirle a Dios, abrir nuestro corazón y decírselo. Decirle lo que quizá a nadie más le podemos decir. Y esta es una bendición. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Dios mío. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos concedes. Es cierto, tenemos preocupaciones, Señor, y esperamos descansar en ti. Pero también te pedimos que nos concedas la dicha de ver cuántas cosas has hecho en nosotros y no solo se fortalezca nuestra fe, sino se alegre nuestro corazón también por las cosas tan hermosas que nos has concedido. Bendito seas. Por la protección que has concedido a tu iglesia, por la fortaleza que has concedido a aquellos que pasan por situaciones difíciles, por enfermedad. Señor, gracias. Gracias porque has fortalecido a nuestros hermanos mayores. Bendito seas. Gracias porque guardas a nuestros demás hermanos, a jóvenes, a niños. Gracias. Padre, pero hay preocupaciones y
este momento es muy especial porque es el momento en el que tu iglesia se une para acercarse a ti y atreverse a dejar en tus preciosas manos sus preocupaciones, sus necesidades, sus luchas, sus tristezas, dolores, pesares, enfermedades. Un corazón inmenso como el tuyo da cabida a todas nuestras preocupaciones. Bendito seas. Dejamos en ti estas preocupaciones, estas necesidades, confiando en que tú harás lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.